El millonario hablaba con Dios en total silencio. Carga de dolores que nadie jamás vio, hasta que la hija de la empleada tocó su hombro y cambió todo con una simple pregunta. La mansión se erguía imponente en lo alto del Paseo de la Castellana, en Madrid, como una fortaleza de piedra y silencio en medio del caos urbano. Sus muros altos escondían jardines que alguna vez fueron verdes, ahora cubiertos por hojas secas y ramas retorcidas que ya no conocían el toque de manos cuidadosas. Las enormes ventanas, protegidas por pesadas cortinas de terciopelo burdeos, raramente dejaban que la luz del día atravesara sus gruesos cristales. Era como si la propia construcción hubiese aprendido a respirar en sordina, a existir sin hacer ruido, a ocupar espacio sin pedirle permiso al mundo. Dentro de aquellas paredes, Elías Monteverde caminaba solo. Sus pasos resonaban en el mármol italiano del pasillo principal, un sonido metálico y frío que se repetía todas las noches, en la misma secuencia, al mismo ritmo, con la misma cadencia de quien sigue un ritual que no puede romperse. Elías tenía 62 años, el cabello canoso peinado hacia atrás con gomina, hombros anchos que sostenían trajes siempre impecables y una postura que nunca cedía. Su expresión era de granito. Sus ojos, de un castaño casi negro, no revelaban nada más allá de un control absoluto. Había construido un imperio en el sector del transporte y la logística, expandiendo su empresa a todas las comunidades autónomas de España, acumulando cifras que la mayoría de la gente ni siquiera podría pronunciar. Pero ninguna cuenta bancaria era capaz de llenar el vacío que habitaba cada estancia de aquella casa. Elías no tenía herederos, no tenía amigos, no tenía a nadie. Hubo una época en que la mansión bullía de vida. Su esposa, Elena, reía a carcajadas mientras organizaba cenas para socios de negocios. Su hijo Miguel corría por los pasillos sujetando avioncitos de papel y llenando la casa de ruido y desorden. Pero eso fue antes de la tragedia que él nunca mencionaba en voz alta, antes de que todo se desmoronara. Elena y Miguel se fueron juntos, en un accidente de coche en una carretera mal señalizada en el interior de Castilla-La Mancha, cuando volvían de un viaje de fin de semana. Elías no estaba con ellos. Estaba en una reunión de negocios. Siempre estaba en una reunión de negocios. Después de aquel día, cerró con llave la habitación de Miguel. Guardó las fotos de Elena en un cajón. Despidió a amigos, alejó a parientes y transformó el dolor en una muralla infranqueable. La fe, que antes era algo tranquilo y natural, se convirtió en su única ancla. Pero era una fe solitaria, silenciosa, casi secreta. Cada noche, a la misma hora, Elías subía al segundo piso, entraba en el pequeño despacho que había transformado en un espacio de oración y se arrodillaba ante un altar sencillo, una cruz de madera, una Biblia antigua y una vela blanca. Allí conversaba con Dios. Pedía fuerzas, pedía respuestas, y a veces simplemente lloraba. Nadie podía interrumpirlo. Jamás. Los empleados lo sabían. La cocinera, doña Irene, que trabajaba en la casa desde 1900, hacía 15 años, instruía a los nuevos. Entre las 7 y las 8 de la noche, nadie sube, nadie llama a la puerta, nadie hace ruido. Si necesita algo, él baja, pero nunca lo molesten. La regla no estaba escrita, pero era ley, y el miedo que generaba era suficiente para mantener a todos los empleados lejos del segundo piso a esa hora sagrada. Elías no era violento. Nunca levantó la voz de forma descontrolada, pero su presencia cargaba un peso que sofocaba cualquier intento de acercamiento. Era educado, correcto, pero distante. Trataba a todos con un respeto frío, pagaba salarios justos, nunca se retrasaba, nunca engañaba, pero tampoco sonreía nunca. Nunca preguntaba cómo estaba alguien de verdad. Nunca miraba a los ojos el tiempo suficiente para crear una conexión. Había aprendido que confiar era peligroso. Sus propios hermanos, Renato y Augusto, intentaron arrebatarle la empresa años atrás, falsificando documentos e intentando demostrar que era incapaz de administrar el negocio tras la pérdida de Elena y Miguel. El intento fracasó. La traición dejó marcas profundas. Desde entonces, Elías ya no tenía familia.
Tenía empleados, abogados, contables, pero no tenía a nadie. Y fue así, en este escenario de aislamiento absoluto, que apareció Ágata Alarcón. Era una tarde de martes, lluviosa y gris, cuando llamó al portón de la mansión. Fue doña Irene quien atendió, abriendo la puertecilla lateral y encontrando a una mujer delgada, de cabello castaño recogido en un moño mal hecho, ropa sencilla y limpia, pero visiblemente desgastada por el tiempo. Ágata tenía 34 años, pero parecía cargar el cansancio de toda una vida sobre sus hombros encorvados. A su lado, sujetando su mano con fuerza, había una niña pequeña de ojos grandes y oscuros que observaba todo en silencio. «Buenas tardes», dijo Ágata, con la voz temblorosa pero firme. «He oído que en la casa necesitan a alguien para ayudar con la limpieza y la organización. He venido a ofrecer mi trabajo». Doña Irene dudó. «¿Quién le ha dicho eso?» «Una conocida que trabaja en la casa de al lado. Mencionó que el señor Monteverde estaba buscando a alguien de confianza». No era mentira. Elías le había pedido a doña Irene que encontrara a alguien para cuidar de la biblioteca y las estancias del segundo piso, espacios que rara vez permitía que fuesen tocados. Pero al ver a la mujer mojada por la lluvia acompañada de una niña, doña Irene sintió una opresión en el pecho. «¿Y la niña?», preguntó. «Es mi hija, Cora. No da problemas. Lo prometo. Es muy callada. Ni se dará cuenta de que está aquí». Doña Irene miró a la niña. Cora tenía 6 años. El cabello liso y oscuro le caía sobre los hombros y no apartaba la mirada. Había algo en aquellos ojos que incomodaba. No era desafío, era profundidad, como si aquella niña viera mucho más de lo que debería. «Espere aquí», dijo doña Irene cerrando la puertecilla. Subió hasta el despacho de Elías, que revisaba contratos con la misma concentración meticulosa de siempre. Llamó a la puerta, esperó el permiso y entró. «Señor Monteverde, hay una mujer en el portón. Ha venido a ofrecerse para trabajar. Dice que se enteró por el vecindario de que usted estaba buscando a alguien». Elías ni siquiera levantó la vista. «¿Y lo estoy?» «Sí, señor, para cuidar de la biblioteca y los aposentos». «Entonces, contrátela. Tiene una hija pequeña». Ahora Elías se detuvo, levantó la mirada y doña Irene sintió el peso de aquel silencio. «Una niña», repitió él sin entonación. «Sí, señor. Dice que la niña no molestará, que es callada». Elías volvió a mirar los papeles. «No quiero niños en esta casa». «Señor, con todo el respeto, la mujer parece estar pasando por necesidades. Y la niña de verdad es muy callada. La he mirado. No ha hecho ni un sonido». Hubo una larga pausa. Elías tamborileó los dedos sobre la mesa, un gesto raro que indicaba que estaba, de hecho, pensando. «Dígale que acepto, pero con condiciones. La niña no circula por los pisos principales, no hace ruido, no toca nada. Si hay cualquier problema se va inmediatamente, sin avisos». «Sí, señor». Doña Irene bajó y abrió el portón. Ágata entró con Cora, sujetando la mano de su hija con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Fueron conducidas hasta la parte trasera de la mansión, donde estaban las habitaciones de los empleados. La estancia que les fue asignada era pequeña, con una cama individual, un armario antiguo y una ventana que daba al jardín abandonado. No tenía lujos, pero tenía un techo. Y para Ágata, eso era todo. «Gracias», susurró ella, con los ojos empañados. Doña Irene asintió y se fue dejando a madre e hija solas. Ágata se sentó en la cama y acercó a Cora. «Vamos a estar bien aquí, mi amor. Te lo prometo». Cora no respondió. Nunca respondía. Desde que su padre se fue, meses atrás, víctima de una enfermedad que los médicos no pudieron contener, la niña había dejado de hablar. Ágata la llevó a pediatras, psicólogos, logopedas. Todos dijeron lo mismo. No había nada físicamente mal en Cora. Simplemente había elegido el silencio. Pero Ágata sabía que su hija lo entendía todo. Cora oía, observaba, sentía. Solo que no veía razón para hablar. Y quizás,
pensó Ágata mientras acariciaba el cabello de la niña. Quizás solo estaba intentando sobrevivir de la única manera que sabía. Aquella noche, Elías siguió su rutina. Cenó solo en la enorme mesa de caoba del comedor, respondió algunos correos electrónicos, subió al segundo piso y entró en el despacho. Encendió la vela, abrió la Biblia y se arrodilló. Sus oraciones eran siempre las mismas, peticiones de fuerza, peticiones de claridad y, en el fondo, una petición silenciosa para que Dios le explicara por qué él todavía estaba allí, solo, respirando, cuando todo lo que amaba se había ido. Mientras tanto, en la pequeña habitación del fondo, Cora no podía dormir. Miraba el techo agrietado, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Su madre dormía a su lado, exhausta. Cora se levantó despacio, descalza, y salió de la habitación. Caminó por el estrecho pasillo, subió una escalera lateral que usaban los empleados, y sin saber exactamente por qué, se dirigió hacia el segundo piso. La casa estaba oscura. Solo una luz tenue provenía de debajo de una puerta entreabierta. Cora se acercó. Oyó una voz, baja, pausada. Era la voz de un hombre. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Era la voz de alguien que estaba roto. Se quedó allí parada, solo escuchando. No entró. No llamó. Solo se quedó. Y cuando Elías terminó su oración y apagó la vela, Cora ya había vuelto a su habitación, acostándose al lado de su madre, como si nunca se hubiera ido. Pero algo había cambiado. No sabía qué, solo lo sentía. Los días siguientes fueron de adaptación. Ágata trabajaba con ahínco, limpiando cada estancia con un cuidado obsesivo, organizando libros, quitando el polvo de muebles que probablemente no habían sido tocados en años. Evitaba a Elías tanto como era posible, pero en las pocas veces que se cruzaban en el pasillo, él la saludaba con un breve asentimiento y seguía su camino. No había hostilidad, pero tampoco había calidez. Cora, por su parte, exploraba. Dibujaba en cuadernos viejos que Ágata había encontrado en un armario. Dibujaba soles, pájaros, flores, corazones. A veces dibujaba una casa, y dentro de la casa siempre había personas cogidas de la mano. Ágata guardaba los dibujos con cariño, pero no comentaba nada. Sabía que esa era la forma de hablar de Cora. Una tarde, mientras Ágata limpiaba la biblioteca, Cora se sentó en el suelo con sus lápices de colores. Empezó a dibujar en la pared pequeños corazones, soles sonrientes. Ágata casi gritó cuando lo vio, pero se contuvo. «Cora, no puedes dibujar en la pared, mi amor. El Señor se va a enfadar». Pero Cora no paró. Continuó, como si estuviera cumpliendo una misión. Y cuando terminó, miró a su madre con aquellos ojos profundos, y Ágata entendió. Estaba intentando sanar aquel lugar. Elías no vio los dibujos inmediatamente, pero empezó a notar cambios, pequeños, casi imperceptibles. Un jarrón que antes estaba vacío, ahora tenía flores silvestres. La cocina olía a bizcocho casero. Los relojes antiguos, parados desde hacía años, de repente marcaban la hora correcta. No preguntó quién había hecho aquello, solo observó. Y observó también a la niña. Cora aparecía a veces, siempre silenciosa, siempre distante, pero siempre presente. No lo miraba directamente, pero Elías sabía que estaba allí. Lo sentía, y eso lo incomodaba. No porque fuera inoportuna, sino porque parecía ver a través de él. Una noche de viernes, Elías volvió a casa más irritado de lo normal. Había recibido una llamada de Renato, su hermano, pidiéndole dinero prestado con la excusa de una emergencia médica. Elías sabía que era mentira. Siempre lo era. Colgó el teléfono sin responder y subió al despacho antes de lo habitual. Cerró la puerta con fuerza, un sonido que resonó por toda la mansión. Ágata lo oyó y se encogió. Doña Irene murmuró una oración en voz baja, y Cora, que estaba acostada al lado de su madre, se levantó.
Cora, no, susurró Ágata sujetando el brazo de su hija. Pero Cora se soltó con delicadeza y salió de la habitación. Subió las escaleras, caminó por el pasillo oscuro y se detuvo ante la puerta del despacho. Al otro lado oía la respiración pesada de Elías. Oía el crujido de la silla, oía el silencio cargado de dolor, y entonces Cora se arrodilló, apoyó la frente en la puerta, cerró los ojos, y por primera vez en meses su voz surgió, baja, dulce, firme. Señor, he venido a rezar con usted. Dentro del despacho, Elías se quedó helado. Sus manos temblaban sobre la Biblia abierta. Su corazón latía descompasado. Se giró lentamente hacia la puerta, como si hubiera oído a un fantasma. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz ronca. «Soy yo, Cora». Elías cerró los ojos con fuerza. Respiró hondo. Y entonces, contra toda lógica, contra todas sus reglas, se levantó y abrió la puerta. La niña estaba arrodillada en el suelo, las manos juntas, los ojos alzados hacia él. No había miedo en aquella mirada, solo compasión. Antes de que Elías pudiera decir nada, Ágata apareció corriendo, con el rostro pálido de pánico. «Señor Monteverde, le pido perdón, no sé cómo ha salido. Le juro que no volverá a pasar, por favor, no nos eche, por favor». Elías levantó la mano, silenciándola. Miró a Cora. Y entonces, con una voz que él mismo no reconoció, susurró: «Puede quedarse». Ágata parpadeó confundida. «Señor». «Puede quedarse», repitió él, «si quiere». Cora sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. Y entonces, con la naturalidad de quien siempre supo que aquel momento llegaría, entró en el despacho. Elías volvió a su lugar ante el altar. Cora se sentó a su lado, cruzando las piernas. Ágata se quedó en la puerta sin saber qué hacer, con los ojos llenos de lágrimas. Y aquella noche, por primera vez en muchos años, Elías Monteverde no rezó solo. Cora habló con Dios como quien habla con un amigo. Agradeció por su madre, por los pajaritos que cantaban por la mañana, por la cama calentita. Y entonces, con la voz dulce y firme, dijo: «Y gracias por cuidar del señor triste, está muy solo. Haz que no llore más solo, ¿vale?». Elías sintió que algo se rompía dentro de él. Una muralla que había construido ladrillo a ladrillo durante años se derrumbó en segundos. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como nunca había llorado. Lloró por Elena, por Miguel, por sí mismo, por todos los años perdidos en el silencio y la soledad. Cuando terminó, Cora tocó su mano. Solo la tocó. Y Elías sujetó aquella manita pequeña como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ágata, todavía en la puerta, lloraba también. Pero eran lágrimas de alivio, de esperanza. Cuando Cora y Ágata finalmente volvieron a su habitación, Elías se quedó solo en el despacho, pero no se sintió solo. Por primera vez sintió presencia, sintió calor, sintió algo cuyo nombre había olvidado: pertenencia. Abrió un cajón antiguo y sacó un cuaderno de cuero, intacto desde hacía décadas. Era un diario que Elena le había regalado años atrás, pidiéndole que anotara sus oraciones, sus pensamientos, sus conversaciones con Dios. Elías nunca lo usó. Lo consideraba innecesario. Pero ahora, con mano temblorosa, abrió la primera página y escribió: «Hoy una niña me ha enseñado que la fe no es algo que se guarda, es algo que se comparte. Gracias, Señor, por no haberte rendido conmigo». Y aquella noche, cuando finalmente apagó la luz y se fue a dormir, Elías Monteverde sintió algo que no sentía desde hacía años: paz. La mañana siguiente amaneció diferente en la mansión de Elías Monteverde. El sol consiguió atravesar las pesadas cortinas del comedor, algo que doña Irene no veía suceder desde hacía años. Entró en la estancia llevando la bandeja del desayuno y casi se le cae todo al ver que las cortinas estaban abiertas, sujetas con los cordones dorados que nadie tocaba desde la época de Elena. La luz entraba generosa, iluminando el polvo suspendido en el aire,
revelando detalles de la decoración que habían sido olvidados en las sombras. Elías ya estaba sentado a la mesa como siempre, pero había algo diferente en su postura. No estaba encorvado sobre los periódicos. Estaba mirando por la ventana, observando el jardín abandonado con una expresión que doña Irene no conseguía descifrar. No era tristeza, no era rabia, era algo cercano a la contemplación. «Buenos días, señor Monteverde», dijo ella, colocando la bandeja sobre la mesa con cuidado. «Buenos días, Irene», respondió él, sin apartar la mirada de la ventana. Doña Irene dudó antes de preguntar. «¿Se encuentra bien, señor?» Elías finalmente la miró, y por primera vez en 15 años esbozó algo que podría confundirse con una sonrisa. No era completa. Era solo una leve curvatura en las comisuras de los labios, pero estaba ahí. «Sí, lo estoy», dijo simplemente. Doña Irene sintió una opresión en el pecho, no de preocupación, de esperanza. Asintió y salió de la sala, pero antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás. Elías había vuelto a observar el jardín, y ella supo en ese momento que algo había cambiado, algo profundo. En la pequeña habitación del fondo, Ágata se despertó asustada, dándose cuenta de que Cora no estaba a su lado. El pánico la invadió instantáneamente. Se levantó de un salto, miró debajo de la cama, abrió el armario, salió corriendo al pasillo. «¡Cora! ¡Cora!». Pero entonces oyó una risa, baja, dulce, viniendo del jardín. Ágata corrió hacia la ventana y vio a su hija fuera, descalza sobre la hierba seca, agachada cerca de un parterre abandonado. Cora estaba removiendo la tierra con las manos como si buscara algo. Ágata bajó corriendo, atravesó la cocina y salió por la puerta lateral que daba a la parte trasera de la mansión. «Cora, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con la voz todavía temblorosa por el susto. Cora levantó la vista, tranquila, y mostró sus manitas sucias de tierra. Luego señaló el parterre. Ágata miró y vio pequeños brotes verdes empezando a asomar entre las piedras y la tierra reseca. Eran flores silvestres, resistentes, que habían sobrevivido al abandono y ahora volvían a la vida. «Has encontrado flores», susurró Ágata, arrodillándose junto a su hija. «Estaban aquí todo este tiempo». Cora asintió, y entonces, con la voz que aún sonaba frágil después de tanto tiempo en silencio, dijo: «Estaban esperando». Ágata sintió que se le empañaban los ojos. «¿Esperando qué, mi amor?». «A que alguien las viera». Ágata abrazó a su hija con fuerza, escondiendo el rostro en su cabello. «Eres tan especial, Cora, tan especial». Se quedaron allí unos minutos, madre e hija, agachadas en el jardín olvidado, observando los brotes que insistían en crecer. Y no se dieron cuenta de que desde la ventana del segundo piso, Elías también observaba. Se había despertado antes de lo habitual, todavía procesando los eventos de la noche anterior. Cuando miró por la ventana y vio la escena en el jardín, algo dentro de él se conmovió. Era una imagen simple, una madre y una hija. Pero había tanto amor en aquel abrazo, tanta vida en aquel momento, que Elías sintió una punzada de dolor mezclada con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: envidia. No una envidia amarga, una envidia nostálgica, la añoranza de haber tenido aquello, de haber sido aquello. Se apartó de la ventana y bajó a desayunar. Doña Irene ya lo había preparado todo: pan recién hecho, mantequilla, mermelada de fresa, café recién colado, zumo de naranja. Elías comió en silencio, pero esta vez no hojeó los periódicos. Solo pensó. Pensó en Cora. Pensó en el coraje de aquella niña de 6 años que había atravesado la oscuridad de la mansión para ofrecer compañía a un extraño que jamás la había pedido. Pensó en la pureza de aquel gesto, y pensó en cómo él, un hombre adulto, constructor de imperios, controlador de fortunas, se había olvidado de algo tan básico. Nadie fue hecho para vivir solo. Cuando terminó el desayuno, Elías hizo algo inusual. Fue a la cocina. Doña Irene casi deja caer la olla cuando lo vio entrar. «Señor Monteverde, ¿necesita algo? Yo se lo llevo». «No es necesario, Irene.
Solo he venido a avisar de que hoy saldré más tarde, y quiero que prepares una habitación en el segundo piso. Doña Irene parpadeó confundida. ¿Una habitación, señor? Sí, la habitación junto a la biblioteca. Quiero que la limpies, la arregles, pongas sábanas limpias, toallas. Prepárala como si fueras a recibir a alguien importante. ¿Espera visita, señor? Elías dudó. Digamos que sí. Irene, quiero que le pidas a Ágata que traiga a su hija a la biblioteca después del almuerzo. Necesito hablar con ellas. Doña Irene abrió la boca, pero no consiguió formular ninguna palabra. Solo asintió. Elías salió de la cocina, cogió las llaves del coche y se fue, dejando a la empleada completamente perpleja. Ágata recibió el recado con el corazón desbocado. ¿Qué quería Elías? ¿Se habría arrepentido de haber permitido que Cora rezara con él? ¿Las echarían? Pasó toda la mañana intentando calmarse, limpiando los mismos muebles 3 veces, reorganizando libros que ya estaban perfectamente alineados. Cora, por otro lado, parecía tranquila. Siguió dibujando, esta vez en un cuaderno nuevo que doña Irene le había dado. Dibujaba una casa, y dentro de la casa 3 personas cogidas de la mano. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, Ágata cogió a Cora de la mano y subió a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente. «Señor Monteverde». «Adelante». Llegó su voz desde dentro. Ágata empujó la puerta y encontró a Elías sentado en un sillón de cuero cerca de la ventana. No llevaba traje. Vestía una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas hasta los codos y pantalones oscuros. Parecía más joven así, más humano. «Siéntese», dijo él, señalando el sofá cercano. Ágata se sentó en el borde del sofá, rígida, sujetando la mano de Cora con fuerza. Cora, sin embargo, estaba relajada, observando a Elías con aquellos ojos profundos y curiosos. «Les he pedido que vinieran porque necesito hablar sobre lo que pasó anoche», comenzó Elías con la voz controlada pero suave. Ágata tragó saliva, preparándose para lo peor. «Señor, le pido disculpas de nuevo. Debería haber cuidado mejor de Cora, no debería haberla dejado subir. Entiendo si quiere que nos vayamos, solo le pido un poco de tiempo para encontrar otro lugar». «Ágata», la interrumpió Elías, «no quiero que se vayan». Ágata se detuvo boquiabierta. «¿No quiere?» «No, de hecho quiero que se queden, y quiero que se muden al segundo piso». El silencio que siguió fue tan profundo que Ágata tuvo la certeza de que había oído mal. «¿Al segundo piso?» «Sí. He preparado una habitación junto a la biblioteca. Es más grande, tiene una cama de matrimonio, un baño privado, una ventana con vistas al jardín. Estarán más cómodas allí». Ágata no podía procesarlo. «Pero, señor, no entiendo. ¿Por qué?» Elías miró a Cora. La niña le sonrió. Y él, por segunda vez aquella semana, le devolvió una sonrisa, pequeña, vacilante, pero real. Porque anoche su hija me enseñó algo que había olvidado. Me recordó que la fe no es algo que se guarda en secreto, es algo que se comparte. Y he pasado demasiados años encerrado en esta casa, rezando solo, creyendo que eso me hacía fuerte, pero solo me hizo estar vacío. Hizo una pausa, respirando hondo. No sé mucho sobre niños, no sé cómo actuar, qué decir, pero sé que Cora tiene algo especial, y sé que ustedes merecen más que una pequeña habitación en la parte trasera. Ágata sintió las lágrimas correr libremente. «Señor Monteverde, no sé qué decir. No necesita decir nada. Simplemente acepte». Ágata miró a Cora, que ya estaba de pie, explorando la biblioteca como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Tocaba los libros con delicadeza, pasaba los dedos por los lomos antiguos, sonreía a las cubiertas ilustradas. «Acepto», susurró Ágata. «Y gracias, muchas gracias». Elías asintió, avergonzado por la emoción. Doña Irene las ayudará a mudarse. Y Ágata, a partir de ahora ya no necesita esconderse. Usted y Cora pueden circular por la casa libremente, todas las áreas, incluyendo esta.
Ágata no podía parar de llorar. Se levantó, dudó, y entonces, sin pensarlo mucho, le tendió la mano a Elías. Él miró su mano, sorprendido, pero la estrechó. Era un gesto simple, pero significaba todo. Aquella tarde, Ágata y Cora se mudaron al segundo piso. La habitación era más grande que cualquier lugar donde Ágata hubiera vivido. Tenía una cama enorme, cubierta con sábanas blancas y suaves, un armario de madera maciza, un escritorio cerca de la ventana y un baño completo con bañera. Cora corrió por la estancia riendo, tocando todo con las manos, maravillada. «Mamá, mira, hay una bañera», gritó, y Ágata se rió. Era tan raro oír la voz de Cora que cada palabra parecía un regalo. «Sí, mi amor, ahora puedes darte baños en la bañera». Cora apareció en la puerta del baño, con los ojos brillantes. «¿Vamos a vivir aquí de verdad?» «Sí, si tú quieres». «Quiero. ¿Y el señor Triste también va a vivir aquí?» Ágata sonrió. «Él ya vive aquí, Cora. Esta es su casa». «¿Entonces vamos a ser como una familia?» Ágata sintió que se le encogía el corazón. «No lo sé, mi amor, pero vamos a ser amigos, eso sí lo sé». Cora pareció satisfecha con la respuesta. Volvió a explorar la habitación abriendo cajones, mirando por la ventana, descubriendo cada rincón. Ágata se sentó en la cama y miró a su alrededor, todavía intentando creer que aquello era real. Había llegado a aquella mansión esperando solo un techo y un salario. Pero estaba recibiendo mucho más. Estaba recibiendo dignidad, respeto y quizás una segunda oportunidad. En los días que siguieron, la dinámica de la casa cambió por completo. Cora empezó a circular libremente por los pasillos, siempre silenciosa, siempre observadora. Descubrió la sala de música, donde había un piano de cola cubierto por una tela blanca. Descubrió la sala de estar, con enormes sillones y una chimenea que no se encendía desde hacía años. Descubrió la terraza trasera, con vistas a un lago artificial que estaba lleno de hojas secas, y en cada lugar por el que pasaba dejaba su huella. Un dibujo en la pared, una flor en un jarrón, una sonrisa para quien se cruzara en su camino. Elías empezó a notarlo, y empezó a esperar los momentos en que la pequeña Cora aparecía, a esperar el sonido de sus pasitos descalzos por el pasillo, a esperar los dibujos que surgían misteriosamente en lugares inesperados. No comentaba nada, pero lo guardaba cada detalle, cada recuerdo, y todas las noches lo anotaba en el diario de oraciones. Hoy Cora ha dibujado un sol en el espejo del pasillo. He usado un pañuelo para no borrarlo. No sé por qué guardo estas cosas, quizás porque me recuerdan que todavía hay luz. Hoy ha traído flores del jardín y las ha puesto en la mesa del comedor. Doña Irene ha preguntado si podía quitarlas. Le he dicho que no. Quiero que se queden. Hoy me ha visto llorando en el despacho. No ha entrado. Solo se ha quedado fuera de la puerta hasta que he parado. Cuando he salido se había ido, pero había dejado un dibujo en el suelo. Era una persona abrazada por alas. No sé si era un ángel, pero me he sentido protegido. Las oraciones nocturnas también cambiaron. Cora empezó a acompañarlo casi todas las noches. No pedía permiso. Simplemente aparecía, se arrodillaba a su lado y rezaba. Y sus oraciones eran siempre las mismas. Agradecer por las cosas pequeñas y pedir que Dios cuidara de las personas que ella amaba, incluido el señor Triste. Elías se dio cuenta de que poco a poco el apodo estaba cambiando. En una de las oraciones Cora lo llamó Señor Elías, y después simplemente Elías. Y finalmente, una noche, dijo, «Gracias por cuidarnos, tío Elías». Elías sintió que algo se rompía dentro de él de nuevo. Pero esta vez no era dolor, era calor, era pertenencia. Miró a la niña que lo observaba con aquellos ojos puros y susurró, «Gracias por dejarme formar parte». Ágata, por su parte, empezó a sentirse en casa. Todavía trabajaba, todavía limpiaba, todavía organizaba, pero ahora lo hacía con ligereza. Empezó a conversar más con doña Irene, compartiendo historias, risas, recetas,
Empezó a cuidar del jardín, arrancando malas hierbas, regando las plantas que aún resistían, plantando semillas nuevas, y empezó a observar a Elías con menos miedo y más curiosidad. Él no era el hombre frío y distante que ella imaginaba. Era solo alguien que había olvidado cómo conectar. Alguien que había perdido tanto que construyó muros para no perder más. Pero Cora estaba derribando esos muros, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, oración a oración. Una tarde, Ágata encontró a Elías en la biblioteca, hojeando un álbum de fotos antiguas. Dudó en la puerta, sin saber si debía entrar o no, pero él la vio y le hizo un gesto para que se acercara. «Disculpe que lo moleste, señor», dijo ella. «No molestas. Siéntate». Ágata se sentó en el sillón frente a él, con las manos en el regazo. Elías cerró el álbum, pero no lo guardó. «¿Tienes curiosidad?», preguntó él señalando el álbum. Ágata se sonrojó. «No quiero ser entrometida». «No es entrometerse si yo te ofrezco». Abrió el álbum de nuevo y lo giró para que ella pudiera ver. La foto mostraba a una mujer hermosa, de sonrisa amplia, junto a un niño rubio, de ojos claros. «Esta era mi esposa Elena, y este era mi hijo Miguel». Ágata miró la foto con respeto. «Son preciosos». «Lo eran», corrigió Elías en voz baja. «Se fueron hace 12 años, accidente de coche». «Lo siento mucho». Elías asintió. «Yo también. Durante mucho tiempo solo sentí eso, pena, rabia, culpa. Construí esta casa como un mausoleo. Encerré todo lo que me recordaba a ellos. Pensé que así el dolor pasaría, pero solo empeoró». Ágata no sabía qué decir, solo escuchó. «Y entonces apareció Cora», continuó Elías, con una leve sonrisa en los labios. «Y no respetó ninguna de mis reglas. No respetó el silencio, no respetó la distancia. Simplemente entró y me obligó a sentir de nuevo». «Tiene ese don», dijo Ágata suavemente, «desde que era muy pequeña. Ve lo que los demás no ven. Debes estar muy orgullosa de ella». «Lo estoy, todos los días». Elías miró a Ágata con atención. «¿Y su padre? ¿Te importa hablar de ello?» Ágata respiró hondo. «Se fue hace unos meses. Era un buen hombre, trabajador, amable, pero la vida no fue generosa con él. Enfermó y no resistió». Se secó una lágrima discreta. Cora dejó de hablar después de eso. «Los médicos dijeron que es psicológico, que necesita tiempo. Pero ha vuelto a hablar». «Sí, aquí, con usted». Elías se quedó en silencio, procesando. «Sabes, Ágata, ya no tengo familia. Mis padres se fueron hace mucho tiempo. Mis hermanos me traicionaron y nunca más volví a verlos. Pasé años creyendo que era mejor así, que no necesitaba a nadie, pero estaba equivocado». La miró con sinceridad. «Gracias por haber llamado a mi puerta aquel día». Ágata sonrió, con los ojos empañados. «Gracias por haberla abierto». Se quedaron allí en un silencio cómodo, hasta que Cora apareció en la puerta, sosteniendo un libro grande. «Tío Elías, ¿puedes leerme este cuento?». Elías miró el libro. Era un ejemplar antiguo de cuentos de hadas, con ilustraciones coloridas. No leía ese tipo de cosas desde hacía décadas, pero cuando miró a Cora, vio la expectación en sus ojos y no pudo negarse. «Claro, ven aquí». Cora corrió y saltó al sofá a su lado, acurrucándose como si fuera lo más natural del mundo. Elías abrió el libro y comenzó a leer. Su voz, normalmente grave y controlada, adquirió tonos diferentes para cada personaje. Cora reía. Ágata observaba, con el corazón lleno. Y aquella tarde, por primera vez en 12 años, la biblioteca de la mansión de Elías Monteverde volvió a resonar con el sonido de historias siendo contadas y risas siendo compartidas. La vida, finalmente, estaba volviendo. Las semanas siguientes trajeron una transformación visible a la mansión. El jardín, antes un cementerio de plantas secas y abandono, ahora exhibía parterres organizados, flores coloridas e incluso un pequeño huerto que Ágata había comenzado con la ayuda de Cora. La niña insistía en plantar girasoles, diciendo que eran como soles que crecían de la tierra. Elías observaba desde lejos,
desde las ventanas del segundo piso y sentía algo extraño crecer dentro de sí, algo que no podía nombrar, pero que lo reconfortaba por dentro. La casa también cambió. Los relojes antiguos que se habían detenido en el tiempo junto con la vida de Elías volvieron a funcionar. Doña Irene contrató a un relojero para repararlos, y ahora el tic-tac constante llenaba los pasillos, marcando el tiempo que finalmente volvía a pasar. La cocina había cobrado vida propia, con Ágata preparando recetas que su abuela le había enseñado, llenando la mansión con aromas de pan casero, bizcocho de zanahoria y arroz con leche. Elías, que siempre había comido solo, comenzó a cenar en compañía de Ágata y Cora, no todas las noches, pero algunas, y esas se convirtieron en sus noches favoritas. Cora continuaba dibujando. Sus obras ahora ocupaban las paredes de la habitación, del pasillo e incluso de la biblioteca. Elías no mandaba borrarlas. Al contrario, miraba aquellos dibujos simples de soles, corazones y familias cogidas de la mano, y sentía que curaban algo dentro de él que había estado roto durante mucho tiempo. El diario de oraciones también creció. Elías pasó a escribir diariamente, anotando no solo sus conversaciones con Dios, sino también pequeños momentos del día a día. Hoy Cora me ha enseñado a plantar semillas. Ha dicho que es necesario tener fe en que crecerán, incluso cuando aún no vemos nada. Hoy Ágata ha preparado un bizcocho de maíz. Me he acordado de cuando mi madre lo hacía. He llorado, pero ha sido un llanto bueno. Hoy hemos rezado juntos por primera vez en el comedor. No fue en el despacho, no fue a escondidas. Fue allí, en la mesa, antes de la cena, y me he sentido en paz. Pero la paz, como Elías pronto descubriría, es siempre frágil cuando el pasado decide volver. Fue una mañana de jueves cuando sonó el teléfono de la mansión. Doña Irene atendió en la cocina y se quedó pálida al oír la voz al otro lado de la línea. «Buenos días, soy Renato Monteverde. Me gustaría hablar con mi hermano». Renato. El nombre que Elías no oía pronunciar en voz alta desde hacía casi 10 años. El hermano que había intentado arrebatarle la empresa, que había falsificado documentos, que había esparcido mentiras sobre su salud mental tras la pérdida de Elena y Miguel. El hermano que Elías había cortado de su vida sin mirar atrás. «Un momento, señor Renato», dijo doña Irene con la voz temblorosa. Cubrió el teléfono con la mano y corrió hasta el despacho de Elías, donde él estaba revisando hojas de cálculo financieras. «Señor Monteverde, tiene una llamada. Es el señor Renato». Elías se quedó helado. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado del ordenador. Se giró lentamente hacia doña Irene. «¿Renato?» «Sí, señor. Está en la línea». Elías respiró hondo. Por un momento consideró decir que no estaba, pero entonces recordó algo que Cora había dicho durante una de sus oraciones. «Dios, ayuda a las personas que son malas a volverse buenas de nuevo». Quizás, pensó Elías, quizás su hermano quería redimirse. Quizás había una oportunidad de reconciliación. «Pásame la llamada aquí», dijo. Doña Irene asintió y volvió corriendo a la cocina. Segundos después sonó el teléfono del despacho. Elías contestó. «Dígame. Elías, hermano, ¿cuánto tiempo?» La voz de Renato era demasiado alegre, demasiado forzada. «Renato, ¿qué quieres?» «Ah, Elías, siempre tan directo. ¿No puedo simplemente llamar para saber cómo estás?» «Puedes, pero nunca lo has hecho antes. Así que voy a preguntar de nuevo. ¿Qué quieres?» Hubo una pausa. Cuando Renato volvió a hablar, el tono era diferente, más serio. «Está bien. Seré directo también. He oído que andas diferente, más abierto, más humano, por así decirlo». Elías frunció el ceño. «¿Quién te ha dicho eso?» «No importa. Lo que importa es que me alegro por ti. Sinceramente. Y pensé que quizás sería un buen momento para hablar, para resolver las cosas entre nosotros». «No hay nada que resolver, Renato. Tú tomaste tu decisión hace 10 años. Lo sé. Y me arrepiento todos los días». Elías estaba desesperado. La empresa estaba creciendo demasiado. Pensé que no podrías manejarlo solo después de perder a Elena y a Miguel.
Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiendo? Elías soltó una risa amarga. Intentaste declararme incapaz, intentaste quedarte con lo que yo construí. Eso no es protección, es traición. Lo sé. Y me equivoqué, profundamente. Pero han pasado 10 años, Elías. 10 años. He cambiado. Y por lo que he oído, tú también. ¿No podemos intentar empezar de nuevo? Elías se frotó el rostro con la mano libre. Quería creer. Quería pensar que las personas podían cambiar, que las familias podían reconectarse, pero la herida era profunda. ¿Qué quieres exactamente, Renato? Quiero verte, en persona. Estaré en Madrid la semana que viene. ¿Podemos almorzar? Solo nosotros dos. Hablar como hermanos. Elías dudó. Cada instinto le decía que se negara. Pero entonces pensó en Cora, en Ágata, en cómo habían llegado a él cuando menos lo esperaba y lo habían transformado todo. Quizás necesitaba dar una oportunidad. Quizás eso era lo que Dios quería. Está bien, pero no aquí, en un restaurante neutral. Perfecto. ¿Qué tal el próximo miércoles a mediodía, en ese italiano de la calle de Serrano? Puede ser. Excelente. Hasta entonces, hermano. Y Elías, gracias. De verdad. La llamada terminó. Elías se quedó sentado en silencio, con el teléfono todavía, en la mano intentando procesar lo que acababa de suceder. Una parte de él estaba esperanzada, otra parte, la que había aprendido a desconfiar de todos, estaba alerta. No le contó a nadie sobre la llamada, no inmediatamente, pero esa noche, durante la oración con Cora, pidió sabiduría, pidió discernimiento y pidió que Dios lo protegiera de ser engañado de nuevo. Cora, a su lado, hizo su oración con la simplicidad de siempre. Dios, gracias por otro día. Gracias por mamá, por el tío Elías, por doña Irene, por los girasoles que están creciendo. Y por favor, cuida de las personas que están enfadadas o tienen miedo. Ayúdalas a ser mejores. Elías la miró admirado. ¿Cómo podía esa niña ser tan pura? ¿Cómo conseguía ver bondad incluso donde no la había? En los días siguientes, Elías estuvo más callado. Ágata notó el cambio. Volvió a cerrarse un poco, a pasar más tiempo solo en el despacho, a comer en silencio. Ella no preguntó, solo observó y rezó. Rezó para que lo que fuera que estuviera molestando a Elías pasara pronto. Cora también lo notó. Una tarde encontró a Elías sentado en el jardín, mirando el lago sin ver realmente nada. Se acercó en silencio y se sentó a su lado en la hierba. «Tío Elías, ¿estás triste otra vez?» Elías la miró, sorprendido. «¿Por qué crees eso?» «Porque no estás sonriendo, y habías empezado a sonreír». Elías sintió una opresión en el pecho. «Lo siento, Cora, solo estoy pensando en algunas cosas». «¿Cosas malas?» «No lo sé todavía. Quizás». Cora le cogió la mano. «¿Sabes lo que mi mamá siempre dice? Que cuando tenemos miedo tenemos que recordar las cosas buenas. Así el miedo se hace más pequeño». Elías sonrió levemente. «¿Tu madre es sabia?» «Sí que lo es». «Y tú también. Así que sabrás qué hacer». Elías apretó su manita. «Gracias, Cora». Se quedaron allí un rato, en silencio, solo sintiendo el viento y observando las nubes. Y Elías se dio cuenta de que, a pesar de las preocupaciones, todavía había paz, todavía había luz. Y eso era suficiente. El miércoles llegó demasiado rápido. Elías se puso uno de sus mejores trajes, se peinó con cuidado y condujo hasta el restaurante italiano. Llegó 10 minutos antes y pidió una mesa discreta, en un rincón lejos de miradas curiosas. Renato llegó puntualmente a mediodía, vistiendo un traje caro, el cabello oscuro peinado hacia atrás, una amplia sonrisa en el rostro. «Elías», dijo, extendiendo la mano. Elías la estrechó, pero sin entusiasmo. Se sentaron, pidieron vino, luego comida. La conversación comenzó superficial. Renato habló sobre el trabajo, sobre su esposa, sobre los hijos que Elías nunca había conocido. Elías respondía con monosílabos, todavía cauteloso. Fue solo a mitad del almuerzo cuando Renato finalmente fue al grano.
Elías, sé que no confías en mí, y lo entiendo, pero necesito que sepas que he cambiado de verdad, y una de las cosas que he aprendido es la importancia de la familia. Por eso, quiero hacerte una invitación. ¿Qué tipo de invitación? Augusto y yo estamos organizando una cena, una reunión familiar. Él también quiere reconciliarse contigo. Queremos que vayas, que conozcas a nuestros hijos, que podamos finalmente ser hermanos de nuevo. Elías dejó el tenedor en el plato, la desconfianza aumentando. ¿Augusto también quiere eso? Sí, ha cambiado tanto como yo. Elías, nos equivocamos, profundamente, pero no puedes castigarnos el resto de la vida. No estoy castigando a nadie, solo protegiéndome. ¿De qué? De nosotros. Somos tus hermanos. Somos tu única familia. No, no lo sois. Las palabras salieron antes de que Elías pudiera controlarlas. Renato parpadeó, confundido. ¿Cómo que no? Elías respiró hondo. Tengo una familia ahora, no de sangre, sino de elección, y me tratan mejor de lo que vosotros jamás me tratasteis. El rostro de Renato se enrojeció. ¿Estás hablando de esa empleada y su hija? Elías sintió que la ira subía. ¿Cómo sabes de ellas? Tengo mis contactos. Y Elías, por el amor de Dios, te están engañando. Esa mujer obviamente se está aprovechando de ti. Vio a un hombre rico, solitario, vulnerable, y entró en tu vida con una niña para manipular tus sentimientos. Vete de aquí. La voz de Elías era baja, pero peligrosa. Elías, escucha. He dicho que te vayas de aquí, ahora. Renato se levantó con las manos en alto en señal de rendición. Está bien, me voy, pero piensa en lo que te he dicho. Esa gente no es tu familia. Nosotros sí. Se fue, dejando a Elías solo en la mesa. Elías pagó la cuenta y volvió a casa en silencio, con la rabia hirviendo dentro de él. ¿Cómo se atrevía Renato a juzgar a Ágata y a Cora? ¿Cómo se atrevía a cuestionar lo único bueno que le había pasado en la vida en años? Cuando llegó a la mansión, Ágata estaba en el jardín con Cora. Al ver a Elías salir del coche con esa expresión cerrada, supo que algo iba mal. «Señor Monteverde, ¿está todo bien?» Elías se detuvo, la miró, y luego a Cora, que regaba los girasoles con una pequeña regadera. Y algo dentro de él cedió. No, no lo está, pero lo estará. Esa noche, Elías le contó todo a Ágata, sobre la llamada de Renato, sobre el almuerzo, sobre las acusaciones. Ágata escuchó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. «Señor Monteverde, si usted cree que nos estamos aprovechando, podemos irnos. Yo nunca quise...» «No». Elías la interrumpió. «No te vas a ir a ninguna parte. Renato está equivocado, completamente equivocado. No estáis aquí por interés, estáis aquí porque Dios lo quiso así, y no voy a dejar que nadie lo estropee». Ágata sintió que se le empañaban los ojos. «Gracias». «No, gracias a ti, por haberme recordado que todavía existe la bondad en el mundo». Pero la paz duró poco. 2 días después, Renato llamó de nuevo. Esta vez el tono era diferente, más frío. «Elías, intenté ser civilizado, intenté avisarte, pero no. Quisiste escuchar, así que ahora voy a tener que tomar medidas». «¿Qué medidas?» «He contratado a un investigador y he descubierto cosas interesantes sobre tu empleadita. ¿Sabías que tiene deudas enormes? ¿Que su marido la dejó en la miseria? Está desesperada, Elías, y tú eres la solución perfecta. Estás delirando». «¿Lo estoy? Entonces, explícame por qué puso a su hija a manipularte emocionalmente. Toda esa escena de la oración compartida fue ensayada. La niña ni siquiera era muda de verdad. Fue todo teatro». Elías sintió que la sangre se le helaba. «No sabes de lo que estás hablando». «Sí que lo sé, y si no tienes cuidado vas a acabar perdiéndolo todo de nuevo». La llamada terminó. Elías se quedó parado, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo descompasado. No creía a Renato, no podía creerle, pero la semilla de la duda había sido plantada. Y las dudas, Elías lo sabía, podían destruirlo todo.
Esa noche, por primera vez en semanas, Elías rezó solo. No porque Cora no hubiera aparecido, sino porque él le pidió que no viniera. Dijo que necesitaba un tiempo. Cora aceptó, pero sus ojos estaban tristes. Ágata notó el cambio inmediatamente. Elías volvió a innuar sin cerrarse. Volvió a comer solo. Volvió a evitar el contacto, y ella supo que algo iba muy mal. Fue doña Irene quien se lo contó. Hay gente metiéndose en su vida, Ágata. Los hermanos nunca aceptaron que cortara lazos, y ahora que han visto que vuelve a ser feliz, están intentando estropearlo todo. Ágata sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué hago, doña Irene? Rezar, muchacha, y confiar. La verdad siempre sale a la luz. Pero Ágata tenía miedo. Miedo de perder el único lugar donde se había sentido segura. Miedo de que Cora perdiera al hombre que había empezado a amar como a un abuelo. Miedo de que todo se desmoronara. Y entonces, una mañana de domingo, todo empeoró. Renato y Augusto aparecieron en la puerta de la mansión, sin avisar, acompañados de una abogada. Doña Irene intentó detenerlos, pero ellos insistieron. Tenemos derecho a ver a nuestro hermano, y tenemos pruebas de que está siendo manipulado. Elías bajó, furioso. ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a salvarte, hermano, dijo Augusto con la voz arrastrada. Y tenemos pruebas. La abogada abrió una carpeta y sacó documentos. Señor Monteverde, hemos hecho una investigación sobre la señora Ágata Alarcón y hemos descubierto que tiene un historial de deudas, procesos judiciales, y que estaba en una situación de desesperación financiera cuando llamó a su puerta. Además, hemos encontrado pruebas de que la niña no es muda. Nunca lo fue. Fue todo una farsa. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué pruebas? La abogada entregó informes médicos, documentos, grabaciones. Elías lo hojeó todo, con el corazón acelerado. Era verdad. Cora no tenía ningún diagnóstico de mudez. Los médicos habían dicho que era psicológico, pero que podía hablar perfectamente. Eso no prueba nada, dijo él con la voz temblorosa. Prueba que usó a su hija para manipularte, dijo Renato. Y no vamos a permitirlo. O echas a esta mujer ahora mismo, o iremos a los tribunales. Demostraremos que estás siendo engañado, que no estás en plenas facultades mentales, y tomaremos el control de la empresa de nuevo. Elías miró a sus hermanos y vio lo que siempre había estado allí: codicia, envidia, maldad. No estaban intentando protegerlo, estaban intentando destruirlo. Pero antes de que pudiera responder, una pequeña voz resonó en la sala. «¡Estáis mintiendo!». Todos se giraron. Cora estaba en lo alto de la escalera, sujetando la mano de Minduis, Ágata. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «Yo nunca le he mentido al tío Elías, nunca, y mi mamá tampoco. Vinimos aquí porque lo necesitábamos, pero nos quedamos porque nos queremos, y eso no es mentira». Renato se rió. «¿Ves? La niña habla perfectamente, todo teatro». Pero Elías no estaba escuchando a Renato. Estaba mirando a Cora, y vio la verdad en aquellos ojos. Vio amor, vio pureza, vio todo lo que importaba. Se giró hacia sus hermanos y dijo, con la voz más firme que había usado jamás: «Salid de mi casa, ahora». «Elías, he dicho que salgáis, y no volváis nunca más. No sois mi familia, nunca lo fuisteis». Renato y Augusto se quedaron en shock. La abogada intentó argumentar, pero Elías ya estaba llamando a su propio abogado, pidiéndole que viniera inmediatamente y denunciara a sus hermanos por allanamiento, difamación y acoso. Los tres salieron furiosos, prometiendo venganza. Pero a Elías no le importó. Miró a Cora y a Ágata, todavía en lo alto de la escalera, y abrió los brazos. «Venid aquí». Bajaron corriendo, y allí en la sala principal de la mansión, los tres se abrazaron, lloraron y rezaron juntos. Y Elías supo, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. La familia no era sangre, era amor, era elección, era fe compartida, y él, finalmente, la tenía.
Los días que siguieron al enfrentamiento con Renato y Augusto trajeron una tensión silenciosa a la mansión. Elías había tomado su decisión y expulsado a sus hermanos, pero la semilla de la duda plantada por ellos aún germinaba en algún rincón oscuro de su mente. No es que dudara de Ágata o Cora. Sabía, en el fondo de su corazón, que eran verdaderas. Pero las palabras de Renato resonaban, creando una incomodidad que no podía ignorar por completo. Ágata notó el cambio. Elías volvió a ser amable, pero había una nueva distancia en sus ojos. Ya no participaba en las cenas con la misma ligereza. Sonreía menos. Y aunque todavía rezaba con Cora todas las noches, había una pared invisible que antes no existía. Una tarde lluviosa de martes, mientras organizaba la biblioteca, Ágata encontró algo que la hizo detenerse. Era un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, escondido entre las páginas de un grueso libro sobre la historia de España. El sobre no tenía remitente, solo el nombre Elena escrito con la letra cuidada de Elías. Ágata dudó. Sabía que no debía abrirlo. Aquello era personal, íntimo, pero algo dentro de ella insistía en que necesitaba verlo. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había una carta, fechada 15 años atrás. Era de Elías para Elena, escrita poco antes de su boda. Ágata comenzó a leer y sintió que se le empañaban los ojos con cada línea. Elías hablaba de sus miedos, sus inseguridades, su temor a no ser lo suficientemente bueno. Hablaba de cómo sus hermanos siempre lo habían hecho sentir inferior, siempre habían intentado eclipsarlo, siempre habían dudado de su capacidad. Y hablaba de cómo Elena era la única persona que lo hacía sentir que él importaba, que era suficiente, que era amado sin condiciones. Ágata dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre. Ahora lo entendía. Entendía por qué Elías se había cerrado tanto tras la pérdida de Elena. Entendía por qué la traición de sus hermanos había sido tan devastadora. Entendía por qué tenía tanto miedo de confiar de nuevo. Necesitaba hacer algo. Necesitaba mostrarle a Elías que no estaba solo, que nunca más lo estaría. Esa noche, después de que Cora se durmiera, Ágata llamó a la puerta del despacho de Elías. Él estaba sentado ante el altar, pero no estaba rezando. Solo miraba la cruz de madera con una expresión vacía. «Señor Monteverde, ¿puedo entrar?» Él se giró, sorprendido. «Claro, adelante». Ágata entró y cerró la puerta tras de sí. Se quedó de pie un momento, reuniendo coraje, y luego dijo: «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Elías frunció el ceño. «¿Ha pasado algo?» «No. Es decir, sí, pero no como usted está pensando». Respiró hondo. «Encontré una carta hoy, una carta suya para Elena. Sé que no. Debería haberla leído, pero lo hice, y ahora lo entiendo». Elías se puso rígido. «¿Entiende qué? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué le es tan difícil confiar? ¿Por qué sus hermanos consiguen afectarle de esa manera?» Ágata dio un paso adelante. «Señor Monteverde, sé que tiene miedo de que estemos aquí por interés. Sé que sus hermanos le han metido esa idea en la cabeza, y lo entiendo. Después de todo lo que ha pasado, lo entiendo. Ágata, yo no creo...» «Déjeme terminar, por favor». Se sentó en la silla frente a él, con las manos cruzadas en el regazo. «Voy a ser completamente honesta con usted. Es verdad que estaba desesperada cuando llamé a su puerta. Es verdad que tenía deudas, que no tenía a dónde ir, que necesitaba un trabajo, un techo, una oportunidad. Todo eso es verdad». Elías la observó en silencio, con el rostro indescifrable. «Pero también es verdad que nunca, ni por un segundo pensé en engañarle. Nunca usé a Cora para manipular nada. Dejó de hablar porque su padre se fue, y ella no sabía cómo lidiar con el dolor. Volvió a hablar aquí porque usted la hizo sentir segura, porque usted, incluso sin darse cuenta, le dio algo que había perdido, una figura paterna, alguien en quien podía confiar». Ágata se secó una lágrima que se le escapó. «Y sé que usted no me debe nada, que puede echarnos en cualquier momento, pero necesito que sepa que, para mí y para Cora,
Usted no es un jefe. Usted es familia. Y familia de verdad. Del tipo que se elige. Del tipo que se ama. El silencio que siguió fue denso. Elías miraba a Ágata con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera leyendo su alma. Y entonces, finalmente, habló. «Lo sé». Ágata parpadeó confundida. «¿Lo sabe? Sé que no estáis aquí por interés. Siempre lo he sabido. Pero mis hermanos me confunden. Saben exactamente dónde apretar para hacerme dudar de todo. Y lo odio. Odio que todavía tengan ese poder sobre mí». «Entonces, ¿por qué los deja?» Elías suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Porque en el fondo, Ágata, todavía tengo miedo. Miedo de ser engañado de nuevo. Miedo de perder de nuevo. Miedo de confiar y descubrir que estaba equivocado». La miró con ojos cansados. «He perdido tantas cosas. A mi esposa, a mi hijo, a mi familia, mi fe en las personas. Y cuando tú y Cora aparecisteis, sentí algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. Pero la esperanza es peligrosa, Ágata, porque cuando esperas, puedes decepcionarte». Ágata se levantó, caminó hacia él y se arrodilló junto a la silla. Tomó su mano entre las suyas. «Señor Monteverde, no puedo prometer que la vida no traerá más dolor. Nadie puede prometer eso. Pero puedo prometer que, mientras estemos aquí, estaremos a su lado. Siempre. Y no es porque usted tenga dinero o una mansión grande. Es porque tiene un buen corazón. Y le queremos. De verdad». Elías sintió un nudo en la garganta. Miró la mano de Ágata sosteniendo la suya, tan pequeña, tan frágil, pero tan firme, y permitió que las lágrimas finalmente cayeran. «Yo también os quiero», susurró, «y eso me aterroriza». Ágata sonrió a través de las lágrimas. «Entonces tendremos miedo juntos, pero no estaremos solos». Se quedaron allí largos minutos, solo cogidos de la mano, compartiendo el silencio y el dolor y la esperanza. Y cuando finalmente se levantaron, algo había cambiado. La pared invisible había caído, y en su lugar solo había amor. En los días siguientes, Elías comenzó a investigar a sus propios hermanos. Contrató a un abogado de confianza, el doctor Mauricio Torres, un hombre serio y competente que había trabajado con él durante años. El doctor Torres rápidamente descubrió cosas interesantes. Renato y Augusto estaban en dificultades financieras, serias dificultades. Augusto había hecho malas inversiones y lo había perdido casi todo. Renato estaba siendo procesado por fraude en un negocio inmobiliario. Necesitaban dinero, y Elías, con su fortuna intacta y sin herederos, era el objetivo perfecto. «Están intentando declararlo incapaz de nuevo», explicó el doctor Torres durante una reunión en el despacho. «La idea es usar el argumento de que está siendo manipulado emocionalmente por una empleada y está tomando decisiones irracionales. Si lo consiguen, pueden asumir el control de la empresa y de los bienes». Elías sintió que la rabia hervía. «No lo conseguirán. No. Pero debemos ser astutos. Intentarán encontrar cualquier cosa que puedan usar en su contra. Cualquier evidencia de que está siendo influenciado». Fue entonces cuando Elías tuvo una idea. «Doctor Torres, quiero hacer algunos cambios en mi testamento». El abogado arqueó las cejas. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero dejarle todo a Ágata y a Cora. La casa, la empresa, todo. Y quiero asegurarme de que mis hermanos no reciban nada». El doctor Torres dudó. «Señor Monteverde, entiendo su frustración, pero eso podría ser exactamente lo que necesitan para argumentar que está siendo manipulado». «Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que ganen?» «No, pero debemos ser más estratégicos. ¿Qué tal crear un fondo de caridad? Dejar la mayor parte de la fortuna a causas sociales, con Ágata como administradora. Así ayuda a quien lo necesita, garantiza el futuro de Ágata y Cora y elimina el argumento de la manipulación». Elías pensó por un momento y luego sonrió. «Es perfecto». Pasaron las siguientes semanas trabajando en los documentos. Elías creó la Fundación Elena y Miguel Monteverde,
en honor a su esposa e hijo. La fundación tendría como objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, ofreciendo vivienda, educación y apoyo emocional. Ágata sería la directora, con un salario digno y total autonomía en las decisiones, y la mansión se transformaría en la sede de la fundación, un lugar donde las familias rotas podrían encontrar acogida y un nuevo comienzo. Cuando Elías le contó a Ágata sobre el plan, ella se quedó en shock. «Señor Monteverde, no puedo aceptar esto, es demasiado». «No es demasiado, es lo correcto. Tú y Cora me enseñasteis que la fe no es algo que se guarda, es algo que se comparte, y quiero compartir todo lo que tengo con quien realmente lo necesita». «Pero, ¿y sus hermanos? ¿No lo aceptarán?» «No, pero no importa. No tienen derecho legal sobre nada. E incluso si intentan impugnarlo, el doctor Torres ha garantizado que todo está blindado jurídicamente». Ágata abrazó a Elías con fuerza. «Gracias. No solo por esto, sino por haber confiado en nosotros, por habernos dado una oportunidad. Gracias a vosotras por haberme dado una razón para vivir de nuevo». Cora, que había oído todo desde la puerta, entró corriendo y se unió al abrazo. «Vamos a ayudar a tanta gente, tío Elías. Va a ser genial». Elías se rió, y era una risa verdadera, ligera, llena de vida. «Sí, pequeña, lo será». Pero la paz duró poco. Renato y Augusto, al descubrir los planes de Elías a través de un empleado traidor de la empresa, entraron en pánico. Sabían que, si el testamento se modificaba y se creaba la fundación, perderían cualquier posibilidad de heredar algo. Y entonces hicieron algo desesperado. Contrataron a alguien para plantar pruebas de robo en la mansión. La idea era simple: colocar un objeto de valor en la habitación de Ágata o Cora, descubrir el robo, llamar a la policía y usar eso como prueba de que Elías estaba siendo engañado por una criminal. El objeto elegido fue una Biblia antigua, encuadernada en cuero, con páginas doradas que pertenecía a la colección personal de Elías. Era una pieza rara, valorada en cientos de miles de euros. El plan era colocarla en la habitación de Cora durante la noche, cuando todos estuvieran durmiendo, y luego descubrirla a la mañana siguiente durante una visita sorpresa. Pero lo que Renato y Augusto no sabían era que doña Irene, desconfiando de sus intenciones desde el principio, había instalado cámaras de seguridad discretas por toda la mansión a petición de Elías. Y todo fue grabado. El empleado traidor entrando en la habitación de Cora, colocando la Biblia dentro del armario, saliendo sin hacer ruido. A la mañana siguiente, como estaba planeado, Renato y Augusto aparecieron en la mansión con una abogada diferente, más agresiva. Exigieron entrar, alegando que tenían información de que un objeto valioso de la colección de Elías había sido robado. Elías, ya preparado por el doctor Torres, les permitió entrar. «¿Dónde está el objeto?», preguntó fingiendo preocupación. «En la habitación de su empleadita, por supuesto», dijo Renato con una sonrisa venenosa. «¿Vamos a verificarlo?». Subieron a la habitación de Ágata y Cora. La abogada abrió el armario y dramáticamente sacó la Biblia antigua. «Aquí está, prueba de robo». Ágata se quedó pálida. «No sé cómo ha llegado eso aquí, lo juro». «Claro que no lo sabes», se burló Augusto. «Porque la robaste». «No, no la robó», dijo Elías con calma. «Porque sé exactamente quién la puso ahí». Renato frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Elías cogió la tableta que había traído y mostró las imágenes de las cámaras de seguridad. La grabación mostraba claramente al empleado entrando en la habitación y escondiendo la Biblia. Y más, mostraba a Renato entregándole dinero al empleado en la calle, la noche anterior. «Intentasteis incriminar a Ágata», dijo Elías con la voz fría como el hielo. «Invadisteis mi casa, sobornasteis a un empleado, plantasteis pruebas falsas. Eso es un delito, múltiples delitos, de hecho». La abogada se puso blanca. Renato y Augusto intentaron argumentar, pero no había nada que decir. La prueba era irrefutable. «El doctor Torres ya está avisando a la policía», continuó Elías.
responderéis por allanamiento de morada, falsedad documental, difamación e intento de estafa, y me aseguraré de que paguéis por cada uno de esos delitos. «Elías, somos tus hermanos», gritó Augusto desesperado. «No, no lo sois, nunca lo fuisteis, y ahora no sois nada para mí». La policía llegó minutos después. Renato, Augusto y el empleado fueron detenidos en el acto. La abogada consiguió escapar, pero su licencia para ejercer sería investigada por participación en un esquema fraudulento. Cuando todos se fueron, Elías se giró hacia Ágata, que estaba temblando, abrazada a Cora. «Está todo bien. Se acabó. Intentaron destruirme», susurró Ágata todavía en shock. «Y fracasaron, porque la verdad siempre sale a la luz, Ágata. Siempre». Pero mientras consolaba a Ágata, Elías cogió la Biblia que había sido utilizada como cebo. Algo llamó su atención. La abrió, y en la primera página vio una dedicatoria escrita con su propia letra, décadas atrás. «Para el orfanato San Antonio, con fe y esperanza. Que este libro traiga luz a los corazones que más lo necesitan. Elías Monteverde». Se quedó helado. Esa Biblia no debería estar allí. La había donado hacía más de 20 años. ¿Cómo había vuelto a su colección? «Ágata, ¿de dónde era tu marido?» Ágata parpadeó confundida por el cambio de tema. «De Santander, señor». «¿Por qué? ¿Creció en algún orfanato?» Ágata se quedó pálida. «Sí, en el orfanato San Antonio. Estuvo allí desde los 5 hasta los 18 años. ¿Cómo lo sabe?» Elías le mostró la dedicatoria. Ágata la leyó, y sus piernas flaquearon. Cora sujetó la mano de su madre, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Esta Biblia perteneció a tu marido», dijo Elías con la voz temblorosa. «La doné al orfanato donde él creció, hace años, y de alguna manera ha vuelto. Como si Dios estuviera mostrando que siempre estuvisteis destinadas a estar aquí». Ágata se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. «Mi marido siempre dijo que esa Biblia le cambió la vida, que fue leyéndola que encontró la fe, que fue por ella que se convirtió en un buen hombre. La guardó toda su vida, y cuando él se fue, la traje conmigo. Está en mi maleta. Siempre ha estado». Elías sintió que el suelo desaparecía. «Entonces esta que está aquí es la mía, la que doné, que de alguna manera ha vuelto». Se miraron el innotintais uno al otro, y lo entendieron. No era una coincidencia, nunca lo fue. Dios lo había orquestado todo, cada detalle, cada encuentro, cada momento. Elías había cambiado la vida del padre de Cora sin saberlo, décadas atrás, y ahora Cora estaba cambiando la vida de él. Era un círculo perfecto de amor, fe y redención. Esa noche, los tres se arrodillaron juntos ante el altar, y por primera vez rezaron no solo como amigos, sino como familia, familia verdadera, familia elegida, familia bendecida. Y Elías supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. En el lugar que Dios siempre quiso que estuviera, en casa. Los meses siguientes al descubrimiento de la Biblia trajeron una paz profunda a la mansión de Elías Monteverde. Era como si cada pieza de un complejo rompecabezas finalmente hubiera encontrado su lugar, revelando una imagen que siempre había estado allí, esperando ser vista. La revelación de que Elías había, sin saberlo, tocado la vida del padre de Cora décadas atrás, no era solo una coincidencia extraordinaria. Era la confirmación de que existe un plan mayor, una red invisible de conexiones que une a las personas a través del tiempo y el espacio, guiada por una fuerza que va más allá de la comprensión humana. Elías mandó enmarcar la dedicatoria de la Biblia y la colocó en la pared del despacho, junto al altar. Todas las noches, al mirar aquellas palabras escritas por su propia mano tantos años atrás, recordaba que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el curso de una vida, y a veces puede incluso salvar un alma. La Fundación Elena y Miguel Monteverde fue inaugurada oficialmente una mañana soleada de sábado.
La mansión, que durante años había sido un mausoleo de silencio y soledad, ahora bullía de vida. Los trabajadores habían transformado las estancias vacías en habitaciones acogedoras, salas de convivencia, una biblioteca comunitaria, una cocina industrial e incluso una pequeña capilla. El jardín, antes abandonado, ahora exhibía parterres organizados, un parque infantil y bancos de madera donde la gente podía sentarse y conversar. Ágata asumió el papel de directora con una mezcla de nerviosismo y determinación. Nunca había administrado nada tan grande, pero Elías confiaba en ella completamente. Y con el apoyo del doctor Torres, de doña Irene y de un pequeño equipo de voluntarios, comenzó a entender que era más capaz de lo que imaginaba. Cora, ahora con 7 años, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Recibía a cada nuevo residente con una amplia sonrisa y, invariablemente, un dibujo hecho especialmente para ellos. Sus dibujos seguían siendo simples: soles, corazones, casas, familias cogidas de la mano. Pero cada uno cargaba tanto amor que la gente los guardaba como tesoros. Las primeras familias en llegar fueron cuidadosamente seleccionadas. Una madre soltera con 2 hijos pequeños que había perdido el trabajo y la casa. Un señor viudo que no tenía a dónde ir tras ser desahuciado del apartamento donde vivía. Una joven embarazada que había sido expulsada de casa por su familia. Cada uno traía su historia de dolor, de pérdida, de ruptura, y cada uno encontraba en la Fundación Elena y Miguel una oportunidad para empezar de nuevo. Elías ya no estaba tan presente en las operaciones diarias de la empresa. Delegó la mayor parte de las responsabilidades en ejecutivos de confianza y pasó a dedicar su tiempo a la fundación. Conversaba con los residentes, escuchaba sus historias, rezaba con quien se lo pedía y en sus ratos libres continuaba escribiendo en el diario de oraciones. Las páginas ahora estaban repletas, no solo de sus propias palabras, sino también de pequeñas frases escritas por Cora, por Ágata e incluso por algunos de los residentes de la fundación. Era un registro colectivo de fe, esperanza y transformación. Una tarde, mientras Elías organizaba algunos documentos en el despacho, doña Irene llamó a la puerta con una expresión preocupada. «Señor Monteverde, hay una persona en la puerta. Dice que necesita hablar con usted. Es urgente». Elías frunció el ceño. «¿Quién es?» «Se ha presentado como Sofía Monteverde. Dice que es su sobrina». Elías sintió que la sangre se le helaba. Sofía, la hija de Renato. No la veía desde que era una niña pequeña. Eso fue antes de que todo se desmoronara, antes de las traiciones, antes de la ruptura. «Hazla pasar», dijo cauteloso. Minutos después, una joven de aparentemente 20 y pocos años entró en el despacho. Tenía el cabello castaño largo, los ojos oscuros como los de Renato, pero había algo diferente en ella, algo suave. Parecía nerviosa, pero decidida. «Tío Elías», dijo, con la voz temblorosa, «gracias por recibirme». Elías la observó con atención. «Sofía, has crecido». «Sí, hace más de 10 años que no nos vemos». «¿Y qué te trae por aquí?» «Te ha mandado tu padre». Sofía negó rápidamente con la cabeza. «No, mi padre no sabe que estoy aquí. De hecho, me prohibió que lo buscara. Pero necesitaba venir. Necesitaba pedir disculpas». Elías arqueó las cejas. «¿Disculpas?» Sofía se sentó en la silla que él le ofreció, con las manos temblando levemente. «Por lo que mi padre y mi tío hicieron. Lo sé todo. Sé del intento de declararlo incapaz. Sé del engaño que intentaron con la Biblia. Sé que fueron detenidos. Y yo tengo tanta vergüenza». Elías se quedó en silencio, solo observando. «Crecí escuchando a mi padre hablar mal de usted. Siempre decía que era egoísta, que se había olvidado de la familia, que no le importaba a nadie. Pero cuando crecí, empecé a hacer mis propias preguntas. Hablé con gente que lo conocía, leí noticias antiguas y descubrí la verdad. Descubrí que mi padre y mi tío intentaron robarle la empresa. Descubrí que mintieron, manipularon, traicionaron.
se secó una lágrima que se le escapó. Y descubrí que usted tenía todo el derecho a sacarlos de su vida. Elías suspiró. Sofía, no tienes que disculparte por los errores de tu padre. No tienes la culpa de lo que él hizo. Lo sé, pero necesitaba que supiera que no todos en la familia son como ellos. Yo no quiero ser como mi padre, quiero ser diferente. Elías sintió que algo se conmovía dentro de él. Aquella joven sentada frente a él llevaba la sangre de los hermanos que lo habían traicionado, pero también llevaba esperanza, llevaba la posibilidad de cambio. ¿Qué quieres, Sofía? Respiró hondo. Quiero trabajar aquí, en la fundación. Me he graduado en trabajo social. Quiero ayudar a la gente. Y cuando me enteré de la Fundación Elena y Miguel, supe que era aquí donde debía estar. No por el nombre Monteverde, sino porque es el lugar correcto. Elías la miró durante un largo momento, y entonces algo que nunca pensó que haría, sonrió. Estás contratada. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿En serio? En serio, pero no por el apellido, porque creo en las segundas oportunidades, y porque has tenido el valor de venir aquí y asumir la responsabilidad por algo que no fue culpa tuya. Eso demuestra carácter. Sofía comenzó a llorar. Gracias, tío Elías. Muchas gracias. En los meses siguientes, Sofía se convirtió en una parte integral de la fundación. Trabajaba incansablemente, ayudando a cientos los residentes a encontrar empleo, a resolver cuestiones burocráticas, a reconstruir sus vidas, y lentamente también se convirtió en parte de la familia improvisada que se había formado en la mansión. Ágata la acogió como a una hermana menor. Cora la llamaba tía Sofía. Y Elías descubrió que, incluso después de tanto dolor causado por sus hermanos, todavía era posible encontrar redención en una nueva generación. La fundación crecía, más familias llegaban, más vidas eran transformadas, y Elías se daba cuenta de que la mansión, que antes era un símbolo de su riqueza y soledad, ahora era un símbolo de algo mucho mayor, amor incondicional. Pero el tiempo, cruel e inevitable, continuaba pasando. Elías comenzó a sentir el peso de la edad. Sus paseos por el jardín se hicieron más lentos, sus noches de oración más largas. El doctor Torres le aconsejó que se hiciera revisiones, que descansara más, que cuidara su salud. Elías asentía, pero en el fondo lo sabía. Sabía que su cuerpo estaba cansado. Sabía que el viaje estaba llegando a su fin. No tenía miedo. Ya no. Porque sabía que había dejado un legado. No de dinero o propiedades, sino de amor. Y sabía que, cuando se fuera, no estaría solo. Estaría rodeado de personas que lo amaban de verdad. Una noche de invierno, especialmente fría, Elías sintió un dolor agudo en el pecho. Estaba en el despacho, escribiendo en el diario, cuando todo se oscureció. Ágata lo encontró desmayado en el suelo y llamó a la ambulancia inmediatamente. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un ataque al corazón. No lo suficientemente grave como para ser fatal, pero sí lo bastante serio como para servir de aviso. Cuando Elías despertó, vio a Ágata, Cora, Sofía y doña Irene alrededor de su cama, todas con rostros marcados por la preocupación y las lágrimas. «Estoy bien», dijo con la voz débil pero firme. «No lloréis». «Hemos tenido tanto miedo», susurró Ágata, sujetando su mano. «No podemos perderte, Elías». Elías sonrió. «No vais a perderme. Todavía estoy aquí. Pero incluso cuando ya no esté, estaréis bien, porque sois fuertes, y porque os tenéis las unas a las otras». Cora se subió a la cama con cuidado y apoyó la cabeza en su pecho. «Tío Elías, tienes que quedarte. Todavía te necesitamos». Elías le acarició el cabello. «Me quedaré el tiempo que Dios quiera, pequeña. Pero cuando llegue la hora no puedes estar triste. Tienes que seguir dibujando tus soles. Tienes que seguir recordando a la gente que siempre hay luz». Los médicos dieron de alta a Elías después de unos días, pero con recomendaciones estrictas. Necesitaba bajar el ritmo, evitar el estrés, cuidarse mejor. Elías estuvo de acuerdo.
y por primera vez en su vida, realmente siguió los consejos médicos. Pasó más tiempo con Cora, leyendo cuentos, escuchando sus oraciones, enseñándole cosas sobre el mundo. Pasó más tiempo con Ágata, conversando sobre la vida, sobre la fe, sobre la esperanza. Pasó más tiempo en la fundación, no trabajando, sino simplemente estando presente, observando, siendo testigo de la transformación que su acto de fe había creado. Y todas las noches, antes de dormir, escribía en el diario palabras simples, palabras de gratitud. Gracias, Señor, por otro día, por otra sonrisa de Cora, por otra conversación con Ágata, por otra vida transformada en la fundación. No merecía nada de esto, pero el Señor me lo dio de todos modos. Pasaron 2 años. La Fundación Elena y Miguel ya había ayudado a decenas de familias a empezar de nuevo. Algunas todavía vivían allí, otras ya habían encontrado sus propios caminos, pero todas llevaban consigo la lección que aprendieron en la mansión, que el amor sana, que la fe transforma, que nadie está tan roto que no pueda ser restaurado. Elías, ahora con 66 años, sentía que su tiempo se estaba agotando. No era una sensación de miedo, era una certeza tranquila. Llamó al doctor Torres y actualizó su testamento una vez más. Dejó instrucciones claras sobre la fundación. Dejó cartas personales para Ágata, para Cora, para Sofía, para doña Irene. Y dejó una última petición en el diario de oraciones. Nunca dejéis que nadie rece solo aquí. Una mañana de primavera, Elías no se despertó para el desayuno. Ágata subió a su habitación y lo encontró acostado en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, una expresión de paz absoluta en el rostro. Se había ido durante el sueño, silenciosamente, sin dolor, rodeado del amor que había construido. Ágata cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas corriendo sin control, pero en medio del dolor sintió algo, una presencia, una paz. Y supo que Elías estaba bien, estaba finalmente reunido con Elena y Miguel, estaba en casa, la verdadera casa. El funeral fue sencillo, como Elías había pedido. No hubo ostentación, solo personas que lo amaban de verdad. Ágata, Cora, Sofía, doña Irene, los residentes de la fundación, algunos empleados leales de la empresa, y todos, sin excepción, compartieron historias de cómo Elías había tocado sus vidas, de cómo había cambiado, de cómo había aprendido a amar. Cora, ahora con 9 años, leyó un fragmento del diario de oraciones durante la ceremonia. Su voz era firme, clara, llena de amor. Hoy Cora me ha enseñado que la fe no es algo que se guarda, es algo que se comparte. Y he pasado demasiados años encerrado en esta casa, rezando solo, creyendo que eso me hacía fuerte, pero solo me hizo estar vacío. Gracias, Señor, por enviar ángeles en forma de una mujer rota y una niña silenciosa. Me salvaron. No hubo ojos secos en la capilla. Elías fue enterrado junto a Elena y Miguel en el panteón familiar, pero su espíritu, su esencia, permaneció vivo en la fundación, permaneció vivo en cada vida transformada, permaneció vivo en el diario de oraciones que continuó siendo escrito por todos los que pasaban por la mansión. Ágata asumió por completo la dirección de la fundación. Sofía se convirtió en su mano derecha, y Cora creció allí, rodeada de amor, de fe, de ejemplos de superación. Nunca olvidó al hombre que le enseñó que el silencio puede ser poderoso, pero que el amor compartido lo es aún más. Pasaron los años. La Fundación Elena y Miguel se expandió. Abrió sucursales en otras ciudades. Ayudó a cientos, luego a miles de personas. Y todo comenzó con un acto simple. Un hombre solitario que aceptó compartir su oración con una niña. 20 años después de la partida de Elías, Cora, ahora una mujer adulta, trabajaba como coordinadora pedagógica de la fundación. Se había graduado en psicología, especializándose en trauma infantil, y cada día usaba sus experiencias para ayudar a otros niños que, como ella una vez fue, habían perdido la voz. Una mañana lluviosa, una mujer llamó al portón de la fundación.
Estaba empapada, cargando una maleta vieja y sujetando la mano de una niña pequeña, de ojos asustados. «Por favor», dijo la mujer con la voz desesperada, «necesito ayuda. Ya no tengo a dónde ir». Cora miró la escena y sintió una ola de déjà vu. Recordó a su madre, tantos años atrás, llamando a la puerta de la mansión de Elías. Recordó el miedo, la incertidumbre, y recordó cómo todo cambió cuando alguien decidió abrir la puerta. Sonrió, le tendió la mano a la niña y dijo exactamente las palabras que Elías le había dicho a ella, tanto tiempo atrás. «Puedes entrar y puedes quedarte». La mujer comenzó a llorar de alivio. La niña miró a Cora con aquellos ojos grandes y Cora vio en ellos lo que Elías había visto en ella: esperanza, fragilidad y fuerza escondida. Cora las llevó adentro, les mostró la habitación que habían preparado, les ofreció comida caliente y, antes de irse, dejó un dibujo sobre la cama. Era simple: un sol, un corazón y 3 personas cogidas de la mano. «Bienvenidas a casa», dijo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la niña que había llegado asustada sonrió, porque entendió, incluso sin palabras, que allí era un lugar seguro, un lugar para empezar de nuevo, un lugar donde las oraciones no se hacían a solas. La historia de Elías Monteverde no terminó con su partida, simplemente comenzó a multiplicarse. Cada vida que tocó se convirtió en una nueva historia. Cada persona que pasó por la fundación llevó consigo la lección que él aprendió demasiado tarde, pero que aprendió por completo. Quien reza solo puede sobrevivir, pero quien reza acompañado aprende a vivir. Y mientras la lluvia caía fuera, dentro de la mansión que ya no era un mausoleo, sino un santuario de amor, la gente se reunía para la oración nocturna. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, rotos y restaurados, y juntos, cogidos de la mano, conversaban con Dios, no con miedo, no con soledad, sino con fe, con esperanza, con amor. La mansión de Elías Monteverde se había convertido exactamente en lo que él siempre quiso que fuera: un hogar, no solo para él, sino para todos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elías Monteverde, Ágata y Cora haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con este viaje de fe, redención y amor incondicional, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Les esperamos en el próximo episodio.